De Frente, el podcast con Alejandro Fúneme González. Hoy nos cuenta detalles sobre el manejo de la pandemia, datos que no sabíamos y su experiencia como alcalde y como ciudadano. Iniciemos. Alcalde, yo creo que cuando lidiamos con el COVID, a muchos nos tocó hacerle frente de muchas maneras. Para varias personas fue una oportunidad, para otros fue un reinicio, para otros fue definitivamente una situación que incluso todavía no han superado. Para muchos representó pérdidas, pero para Alejo, no como el alcalde, sino para usted como persona, ¿qué representó? ¿Cómo le fue y cómo pudo sortear ese COVID, esa pandemia? Bueno, yo creo que responder esta pregunta solamente como Alejo no es fácil. No es fácil porque, pues obviamente tuvimos que asumir la pandemia como persona, como papá, como hermano, como hijo, como esposo y también como alcalde. Entonces era muy difícil en ese momento separar una situación tan compleja, una situación inédita, una situación con un nivel de complejidad absoluto como la pandemia en un tema personal. En lo personal no fue fácil tener que asumir una posición particular, incluso desprotegiendo a la familia para proteger a todos los otros frentes de trabajo que teníamos, exponerse como persona, estar todo el tiempo en contacto con las demás personas, en reuniones, mirando la problemática, en contacto con la gente que no tenía que comer. Fue un reto enorme, pero fue algo muy bonito, Norela. Yo creo que fue un escenario de aprendizaje muy, muy grande, que como médico tuve la fortuna de entender de una manera diferente, con una visión diferente, y poder mirar cuál debía ser el camino en medio de la incertidumbre, porque nadie estaba preparado para esto. En medio de la incertidumbre, cuál podría ser el camino que la ciencia de manera rápida podía establecer para salir adelante. Entonces fue un gran reto, fue un momento difícil, fue realmente complejo, pero fue una gran oportunidad para poder trabajar por la ciudad y por todo lo que teníamos que atender. A usted se le demoró en precisamente darle COVID. A usted la enfermedad le llegó tardecito. ¿Cómo fue ese asunto? Pero también quiero que Alejo, pues contemos en este momento cómo su familia también tuvo que sortear precisamente una partida muy dolorosa para usted, para muchas personas en su casa, precisamente por la pandemia. Bueno, nosotros estábamos trabajando muy duro y te lo voy a contar de una manera muy, muy tranquila. De eso se trata. El primer susto que tuvimos fue 15 días después del inicio de la pandemia. ¿Arrancando? Nosotros tuvimos una reunión en el Palacio de Nariño y en esa reunión estuvimos todos los alcaldes de las ciudades capitales del país. Días previos había llegado el alcalde de Popayán de un viaje, no recuerdo si de España o de Estados Unidos, y llegó contagiado, no lo sabía, y en el momento de la reunión estaba contagiado. Yo estaba al lado del alcalde de Popayán. Hablamos de la Semana Santa, cómo va a manejar la Semana Santa, qué va a hacer, allá en Popayán es importante, para Tunja también es importante, y yo le pregunté, cuénteme qué va a hacer en Popayán como para orientarme. Entonces cuando él sale positivo, cuando se da la noticia, yo dije, no, pucha, yo voy a ser el primero en llevar el COVID a la ciudad, porque en ese momento no teníamos un solo caso. Imagínese. Fue frustrante, por fortuna no salí positivo, y ese fue el primer susto. Yo tuve COVID en mayo del segundo año. En abril del segundo año, perdóname, en abril del segundo año. Y recuerdo la fecha porque justamente coincidió con el cumpleaños de mi mamá. Y ahí fue cuando tuvimos una situación familiar compleja. Estuvimos contagiados todos. Fuimos de la manera más juiciosa, súper reservados en la familia a celebrar el cumpleaños de mi mamá. Infortunadamente alguien había tenido contacto con un caso de coronavirus positivo y nos contagiamos todos. Todos teníamos que estar guardados, pero mi papá, mi sobrino y mi cuñado se complicaron. Mi papá estuvo en la unidad de cuidado intermedio 20 días, mi sobrino estuvo en la unidad de cuidado intensivo pediátrica durante un mes, con una situación de altísima gravedad, con un pronóstico de vida bastante precario, con una probabilidad de muerte altísima, y el papá de él, mi cuñado, falleció infortunadamente después de 25 días en la unidad de cuidado intensivo de la clínica Canelones.
Fue una situación complejísima porque además de vivir la situación familiar, todos contagiados, sin poder salir de la casa para mirar cómo estaba mi papá, para mirar cómo estaba mi sobrino, para mirar cómo estaba mi cuñado, para mirar en qué podía ayudar, para ver si como médico podía estar en más contacto con mis colegas. Y realmente fue una situación muy compleja. Para mi hermana pues y para todos fue durísimo. Y después para mi sobrino, o sea, después de salir de esa situación de casi un mes en la unidad de cuidado intensivo pediátrico, intubado, ventilado, una situación de salud de altísima gravedad, repito, tener que contarle que su papá ya no estaba. Entonces, realmente fue una situación difícil. Incluso mi sobrino me recriminó, tío, ¿tú por qué no me contaste? Y pues generalmente es una situación que cualquiera diría, pues a muchos nos pasó, pero tener que vivir una situación familiar particular, que no niego que aún me conmueve, y seguir afrontando las necesidades y las dificultades de la pandemia, no fue fácil, pero pues teníamos que salir adelante, teníamos que buscar alternativas y superar el momento difícil, cobijar a mi hermana, cobijar a mis papás. Mi papá tuvo una recuperación bastante larga, por fortuna hoy está muy bien, él quedó con una secuela de diabetes e hipertensión, entonces está en su tratamiento, pero pues por fortuna ya recuperado y saliendo adelante, pero sí fue una situación, Norela, que te confieso, fue bastante compleja. Para todos, yo creo, alcalde. Vea, le traje Bretaña, usted me dijo. Y muy oportuna porque ya me estaba deshidratando por los ojos. Bueno, pues con esa corredera suya que usted tiene, pues obviamente me toca traerle algo para que refresque. Muchísimas gracias. Alcalde, mire, hablando de COVID, seguramente para su administración, pues también fue muy difícil. Y usted lo decía, no estaban preparados para eso. ¿Cómo usted organizó todo su gabinete, todas las personas, todo su equipo para intentar ponerle frente a esa pandemia? ¿Cómo le fue como alcalde del COVID? De hecho, ¿usted piensa que es el alcalde del COVID? Bueno, Norela, mira que nosotros teníamos la celebración del Día de la Mujer el 8 de marzo y teníamos varias actividades. En ese momento empezó a generar ya más fuerza la llegada de la pandemia a nuestro país. Uh-huh. Nosotros lo primero que hicimos fue cancelar todos los eventos. Todos los eventos masivos por primera vez en el país se cancelaron en la ciudad de Tunja. Rápidamente establecimos un comité epidemiológico y estoy seguro que de no haber sido médico yo no habría pensado de esa manera. Llamamos a epidemiólogos, a investigadores, a los médicos de las clínicas, de los hospitales, a mis profesores, incluso a un genetista e inmunólogo, el doctor Garavito, que hoy trabaja en Bogotá, en la Universidad Nacional, y lo hicimos parte de una mesa de discusión junto a mis colegas y compañeros y junto a un equipo profesional importante, y empezamos a tomar medidas. Yo creo que para mí particularmente fue una ventaja, no porque supiera más de la pandemia, ni porque yo sea, pues aquí... Muy versado en ese tipo de temas. Pero sí la formación médica me permitía entender el lenguaje científico y tomar rápidamente decisiones sin tener tantas dudas. Es decir, yo creo que para un abogado, para un ingeniero, para otro profesional, pues va a ser complejo porque y la naturaleza humana, hasta que yo no esté seguro o no pregunten otras personas, no voy a tomar la decisión porque están en mis manos la vida de muchos seres humanos. Para mí no hubo esa complejidad. Y además de esa facilidad para tomar decisiones en torno a lo que orientaban las cabezas científicas, pues además como médico le generé confianza a la ciudadanía. La gente decía, pues si este man es médico, creámosle. Algo tendrá que saber. Algo debe saber y hay que creer. Sí, entonces sí. El man debe algo de tener idea. Y nosotros empezamos con la dinámica de los Facebook Live y eran 10,000, 11,000, 14,000 personas conectadas muy atentas a las indicaciones y las acataban y las entendían. Y mira, la proyección de muertos en Tunja era de 1,800 personas. Un solo caso es desafortunado, pero no llegamos a ese número. No tuvimos más de 500 muertes que siguen siendo infortunadas y que siguen doliendo, como el caso particular, pero no fue el balance que se esperaba, gracias a la gente, gracias al apoyo médico, al trabajo de la gente en los hospitales, que era
perdónenme la expresión, pero era brutal. No descansaban, se triplicaban en turnos, no llegaban a la casa, dispusimos hoteles para que ellos vivieran en hoteles y no tuvieran que exponer a sus familias. Entonces fueron muchas medidas que empezaron a reflejarse. La disposición de pico y cédula, por ejemplo, nació en la ciudad de Tunja. Sí, porque es que su administración y usted casi que fue como el ejemplo para el resto del país. Eso muchas veces no se cuenta. Y es que muchos alcaldes a usted lo llamaban, según lo que me cuentan tras bambalinas, y le decían, alcalde o médico, doctor, fúneme, ¿qué podemos hacer? Y usted los guiaba también. Sí, y lo digo, y mira, lo digo sin ánimo de ser pretencioso, ni de creerme, o presumido. Pero efectivamente, la condición médica hacía que muchos me... Oiga, fúneme, ¿usted qué está haciendo con esto? Sí. ¿Cómo ha manejado esto? Oiga, fúneme, cuénteme qué ha hecho con esto. Obviamente dentro de la prudencia, porque pues todos tenemos un ego. Pero sí me decían, y muchos sí me decían, marica, oriénteme, perdóname el término, No se pero afane. así lo decían, oriénteme en esto, ¿usted qué piensa de esto? Sí. Y efectivamente hablábamos, yo les contaba, les mostraba los resultados, y muchos seguían ese trabajo y esa línea que nosotros definíamos en la ciudad de Tunja. Mira, la estrategia PRAS, por ejemplo, que fue Que replicada nació por acá. el gobierno nacional, la implementamos nosotros. En los cercos epidemiológicos, hicimos un esquema de georreferenciación, entonces marcábamos nuestros casos de COVID y sabíamos en qué puntos de la ciudad teníamos mayor concentración de casos, incluso empezamos a aislar sectores de la ciudad, yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero fue un trabajo muy juicioso de todas las áreas. El gabinete estaba en función de la pandemia, los recursos se fueron en función de la pandemia, activamos nuestro hospital metropolitano rápidamente para apoyar al San Rafael y poder tener mayor capacidad de atención, y eso nos generó una dificultad presupuestal para el hospital, pero salvó vidas. Salvó muchas personas y permitió tener atención, y pues esa es una sensación gratificante, más que el reconocimiento que se me hiciera en su momento como la mejor ciudad en manejo de la pandemia o el mejor alcalde en manejo de la pandemia, era ver que muchas familias seguían completas. Así es. Y después de vivirlo, Norela, ese era mi reto. Yo decía, pucha, este dolor que sentimos, ojalá no lo sienta ninguna otra familia, y por eso trabajamos durísimo en ese tema, y por eso realmente siento una satisfacción especial del trabajo que se hiciera en pandemia. Alcalde, sin embargo, ¿usted cree que el COVID de alguna forma le pasó una factura política? Yo creo que no. Yo creo que el COVID me permitió hacerme visible con una mayor fuerza en el escenario político. Tunja empezó a ser mencionada, y yo debo decirlo, yo no escuchaba antes que Tunja fuera mencionada, ni un referente, y eso lo logramos gracias a la pandemia. Y lo político está en relación con la inversión, por ejemplo, y lo que pueda pasar ahorita. Muchos recursos se fueron para la pandemia. Muchos recursos se destinaron para el hospital, para equipos médicos, para pago de especialistas, para pago de médicos, de auxiliares, de jefes, de camilleros, de trabajadoras sociales, bueno, en fin, de todo el equipo médico. Pero tuvimos que dejar obras pendientes. La inversión en infraestructura vial. Inversiones que necesitábamos hacer urgente, como el sistema estratégico de transporte público, que tuvimos que esperarlo. Entonces, efectivamente puede haber una factura, pero nunca modificamos nuestro plan de desarrollo. No bajamos nuestras metas. Y eso quiere decir que esta administración va a seguir con ese mismo compromiso que inició a pesar de la pandemia. Y hoy tenemos un cumplimiento que está por encima de lo pensado para esta fecha, y que nos va a garantizar tener un cumplimiento del 100% del plan de desarrollo. Alcalde, ¿usted qué le agradece a la pandemia y al COVID? ¿Y quiénes de alguna forma salieron allí a relucir como personas, como equipo y demás? Que usted pueda decir, bueno, gracias a esta situación puedo contar con este equipo de trabajo, por ejemplo. ¿Usted qué puede contarnos al respecto? Bueno, yo creo que aquí hay que agradecerle a muchas personas, y de qué me siento orgulloso, y qué me queda a mí de la pandemia, que me mostró que de las grandes dificultades se pueden hacer oportunidades, y esta fue una gran dificultad que volvimos una oportunidad, y que entre todos, con la ciudadanía, con los médicos, con el comercio, con FENALCO, con la Cámara de Comercio, hicimos una oportunidad para trabajar unidos. Y yo creo que hay una cosa muy bonita, y es que para muchas personas el Tunja nos une
resultaba siendo una frase más de un eslogan político, pero realmente fue un sello que pasará a la historia porque fue esa unión la que nos permitió salir adelante en medio de tanta crisis y tanta dificultad, y fue esa unión la que permitió que sacáramos cada uno lo mejor de nosotros para ponerlo en función de los demás. Mira, esa muestra de desprendimiento real para exponerse uno y ponerse al servicio de los demás, difícilmente se ve, y realmente en la pandemia lo vimos aquí en todos los sectores. Y no puedo decir nada diferente ni desconocer. Aquí hay personas muy importantes, todo el gabinete, mira, todo el gabinete, hasta la secretaria de Control Interno Disciplinario, la de Cultura, la asesora de Comunicaciones, el secretario de Hacienda, muchos que no tendrían que ver directamente con un tema de salud, es decir, todos hicieron frente, nos distribuimos, teníamos tareas específicas en el sector salud. Gisela, por ejemplo, Gisela se volvió determinante en ese momento en el trabajo, haciendo mercados, recogiendo mercados, armando cajas, bueno, en fin, buscando ayudas para la gente, porque ahí fue cuando salió lo de la UNETON. Y ustedes también hicieron parte como medios de comunicación de ese gran propósito, y logramos en 24 horas yo no me acuerdo si fueron 1.070 o 1.170 millones de pesos, pero fueron muchos millones de pesos que se pusieron al servicio de la gente que no tenía que comer. Entonces fue un trabajo muy bonito y creo que eso es satisfactorio. Sin embargo, pues yo me imagino que en algún momento le tocó renegar de la situación. ¿Cuándo le tocó ese momento que creo que es muy humano, ¿no? Renegar y de pronto estar echando madres, hasta si quiere decirlo, por esa situación que nos tocó a todos, que prácticamente era un laberinto sin salida. Renegaba de manera brutal cada 8 días cuando me hacían el hisopado, porque cada 8 días me tenían que hacer, porque cada 8 días estaba en contacto con personas con la pandemia. Odié ese hisopado y odié esa toma de la muestra del COVID todas las veces. ¿Le dolió mucho? Todas las veces, pero ¿Sabe cuando más que renegué... Yo odiaba mucho el tapabocas y lo odio todavía. Pero cuando más renegué fue cuando me vacunaron. Ni siquiera las 2 veces que tuve COVID estuve enfermo. ¿Sí? Me diagnosticaron, pero cuando me vacunaron casi que me tocó hospitalizarme. Se la cobraron toda. Casi que me tocó hospitalizarme, no podía moverme, estaba tirado en la cama, vuelto nada. Y me imagino que la agenda llena. No, pues la agenda llenísima, pero además esa sensación de tener que estar guardado de otros 10 días, espérese, sí. No, hasta que... Pero se puso las vacunas juicioso. Sí, me puse las vacunas juicioso, me quedaba una dosis, pero el resto me las puse muy juicioso. Y también renegué cuando, y debo decirlo, cuando a la gente se le olvidó todo lo que hicimos. Renegué mucho cuando uno se da cuenta que tenemos una memoria de muy corto plazo. Y vemos un hueco y nos acordamos de la mamá del alcalde, pero vemos a nuestro familiar que está vivo, vemos al que atendieron en el hospital y que se salvó, y ya no nos acordamos de eso. En esos momentos renegué mucho y me duele que tengamos una memoria de corto plazo y olvidemos situaciones tan importantes para la vida. Las vacunas también, pues creo que la ciudad de Tunja tuvo una forma de manejar la situación de vacunación y todo ese esquema, pues bastante juiciosa. Yo le digo, yo fui una de las personas que llevó a los primeros abuelitos a vacunar, y ahí yo estaba con el ojo puesto para saber si estaba juiciosa la administración, la ESI y demás, cumpliendo con los requerimientos. Fueron muy juiciosos. Y ¿qué decir de esa experiencia precisamente de las vacunas, donde todo el mundo estaba, casi que todas las ciudades, peleándose por arrancar a vacunar su gente? ¿Usted cómo lo logró? Mira que yo tuve la fortuna de tener un canal directo con el Ministerio de Salud durante este tiempo, justamente por los diálogos que teníamos en torno al manejo de la pandemia y la referenciación que logró tener Tunja. En ese entendido, yo le manifesté al ministerio que nosotros teníamos un equipo listo para arrancar con el esquema de vacunación, y empezaron a llegar vacunas, y ese juicio de la ciudad, de los prestadores, de la S Santiago de Tunja con todo su personal, de las IPS, de las EPS, cuando vieron el nivel de avance de vacunas, empezaron a decir, bueno, pues sigámosle enviando a Tunja, que van con un buen ritmo, y Tunja fue la primera ciudad en términos de vacunación durante la pandemia, y eso también nos permitió tener reconocimientos, y es gracias a los equipos de salud que se organizaron y lo hicieron de la mejor manera. Usted ahorita hablaba de los gremios, alcalde, que me imagino fue una situación también muy delicada de manejar en medio del COVID. ¿Cómo le fue con ese manejo? Porque si seguramente renegó con la gente, no sé si con los gremios. Bueno, yo creo que muchas veces tuvimos discusiones.
en medio de las dificultades y las carencias de cada sector. El sector del comercio no aguantaba más. Y de la angustia de todos. 1.700 establecimientos comerciales tuvieron que cerrar sus puertas por la pandemia. Sí. Muchas empresas tuvieron que cerrar, el transporte estaba afectado, las universidades estaban afectadas, el sector mobiliario, porque no habían estudiantes, se afectó. Había una crisis socioeconómica bastante compleja y ahí fue cuando nos sentamos todos en una mesa y dijimos, tenemos dos opciones. Nos ponemos a quejarnos y a pelear de lo que está pasando, o unimos esfuerzos y salimos adelante entre todos y buscamos cada quien cómo aporta su granito de arena. Empezamos a crear convenios, empezamos a generar oportunidades, empezamos a activar la economía. Surgió en Tunja también, como ciudad pionera, el tema de la placita del campo a tu barrio. Entonces llamamos a nuestros comerciantes, a nuestros productores y empezamos a llevar mercados a los barrios, mercados comunales. La gente con las medidas de autoprotección salía, se abastecía a muy buenos precios y eso empezó a activar la economía. De la misma manera con los demás sectores, con el sector transporte que nunca paró, nos redistribuimos. Bueno, construimos alternativas con todos y eso, por eso digo que esa unión no es un eslogan de campaña, sino es un sello que ratifica la pandemia. ¿Pero fue más difícil con cuál de todos? Bueno, yo creo que el sector transportador y el sector informal es un poco más difícil de manejar y tener una situación socioeconómica más compleja que requería una especial atención. Alcalde, yo creo que el COVID a todos nos deja una final reflexión y es que hay que vivir la vida en el presente. Hay un término que a mí me encanta por el tema fitness y demás, y es el mindfulness. ¿Usted de alguna forma cree que los ciudadanos, la gente del común, deberíamos ser un poco más sensibles con el vivir el momento, lo importante y menos lo urgente? Sin duda, yo creo que ese fue un gran aprendizaje para todos y es dejar de aplazar lo importante por lo urgente. Buscar ser felices y hacer lo que uno quiere hacer en el momento que corresponde, porque no sabemos hasta cuándo tenemos la oportunidad, y evitar pelear. Yo creo que aquí una gran enseñanza es que hay cosas superiores a nosotros que nos enseñan que la unión es el camino y que vale más construir en la unión que destruir y buscar la soledad. Pues sí, alcalde. Gracias a Dios estamos acá. Vivimos para contarla y definitivamente esperamos que esto haya dejado también un legado para poder enfrentar situaciones que seguramente le llegan a las ciudades y al mundo de forma fortuita, que no sabemos, que no conocemos, pero que tenemos que, como usted dice, unirnos para enfrentarla juntos. Juntos es mejor. Así es, Norela, y muchas gracias. Y hay que hacer un plan de salud específico, porque yo creo que la pandemia nos dejó otra secuela y es la pérdida de la memoria. Se nos olvidan las cosas importantes y aquí vale la pena que tengamos una memoria de largo plazo y que entendamos que en situaciones particulares hay que tomar medidas particulares. Y otra vez, gracias por este bonito diálogo. No, alcalde, en la próxima le traigo algo con que compartir la Bretaña o alguna cosita. Ok, gracias. Eso sí, fit, porque usted y yo estamos fit. Estamos juiciosos. Muy bien. De Frente, el podcast con Alejandro Fúneme González. No te pierdas ningún episodio de este podcast donde hablamos de frente.